leyendo este texto individualmente, en sus lecturas personales, orantes, o también en las lecturas comunitarias que puedan hacer de la Escritura. Así que comencemos entonces con esperanza de que el Señor nos acompañe, nos ilumine con su Espíritu y deje abundantes frutos por medio de esta palabra suya, que es la carta a los Hebreos, deje abundante fruto en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces comenzamos como siempre cuando estudiamos un libro bíblico, el que sea, del Antiguo, del Nuevo Testamento, sobre todo cuando se estudia una obra, ¿no? Una obra literaria, siempre es importante realizar una introducción a la misma, y sobre todo cuando nosotros estamos separados en el tiempo, pertenecemos a otro contexto cultural, social, que nos separa de este escrito tanto tiempo y que por lo tanto lo hace distante a nosotros. Más allá incluso de que el texto sea traducido y de que podamos leerlo, las referencias que todo texto tiene a su contexto cultural hace que necesitemos prestar atención a los rasgos fundamentales para poder aprovechar mejor lo que el escrito nos transmite. Entonces, lo primero que debemos hacer en la introducción a la carta a los Hebreos es ubicarla un poquitito en el Nuevo Testamento. Y para hacer esta ubicación, a mí me gusta partir de la lectura que encontramos en el texto al final de la carta, en el capítulo 13, versículos 22 al 25. El texto, yo tomo mate así mientras les doy tiempo que lo busquen, el texto dice así: les ruego, hermanos, que soporten esta exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo se ha marchado. Si viene pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos vuestros guías y a todos los santos. Los saludan los de Italia. La gracia esté con ustedes. Así finaliza con estos 4 versículos, este escrito, que nos hace recordar, digamos, a los saludos que aparecen en todas las cartas de Pablo. Pero si ustedes miran un poquitito más arriba, en los versículos anteriores, en el versículo 20, desde allí, el texto termina con una bendición que tiene una fórmula doxológica, o sea, una palabra de gloria, una palabra final de gloria, que se le da a Dios con esta bendición que el autor, el escritor eleva, ¿no? Dice: y el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro, os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El texto, si nosotros lo analizamos, si vamos al capítulo 1, van a ver que, si bien la forma final, por esos primeros versículos que leí, los últimos de la carta, del 22 al 25, dan a pensar que estamos ante una carta. Pero si ustedes miran el capítulo 1,
al comienzo del escrito, allí verán que el escrito no comienza como comienza cualquier carta tradicional del Nuevo Testamento, o como comienza cualquier carta antigua. No solo eso, sino que después lo veremos en la medida que vayamos leyendo todos sus capítulos, el texto no tiene forma de carta. Una de las grandes discusiones de los exégetas respecto a este escrito es cuál es el género literario de esta obra, que no es justamente, perdón, ahí está, un pormenor, que no es justamente el género literario epistolar. Esa bendición final que yo les leí, por otro lado, es un cierre perfecto del texto, en donde se pide a Dios, se implora a Dios su propia bendición, bendiciéndolo a él por el don de Cristo, y terminando justamente con una fórmula doxológica. Entonces, bueno, estas pequeñas pistas para introducir un recuerdo que evoca al padre Monseñor Luis Rivas, profesor de Nuevo Testamento, formador de muchísimos profesores, de muchísimos pastores, muchísimos sacerdotes en la Arquidiócesis de Buenos Aires y en muchísimas diócesis del país. Se formaron en los estudios bíblicos en su seminario escuchando las clases de Monseñor Rivas. Así que una persona muy querida que vivió su Pascua el año pasado. Bueno, ¿por qué evoco a Monseñor Rivas? Porque él siempre, cuando introducía la carta a los hebreos, decía un versito muy gracioso, pero muy luminoso. Él decía, la carta de Pablo a los hebreos no es una carta, no la escribió San Pablo y tampoco fue escrita para hebreos, para judíos. Justamente negando todo aquello que ordinariamente se afirmaba en las comunidades cristianas, hasta incluso, habría que investigarlo un poco mejor, pero en los viejos leccionarios, en las lecturas de la misa, los textos que se celebraban en la liturgia, que se leían de la carta a los hebreos, muchas veces eran introducidos como lectura del apóstol San Pablo a los hebreos, o a los cristianos hebreos, a los cristianos de origen hebreo. Últimamente en los nuevos leccionarios, si ustedes prestan atención, ya no se anuncia más el texto de Hebreos como escrito por el apóstol Pablo. No estoy seguro si se anuncia como escrito a los hebreos o como lectura de la carta a los hebreos. Bueno, dicho esto, entonces vamos a tratar de explicar un poquito esta hipótesis de Luis, de Monseñor Rivas, de que este texto no es una carta, no fue escrita por el apóstol Pablo y tampoco fue destinada a los hebreos. Entonces, continuamos primero con esta idea de que no es una carta, que fue el primer punto por donde comencé. Como les decía, si nosotros prestamos atención a todo el escrito, encontramos que no tiene forma epistolar, porque no hay saludo inicial, sí encontramos ese saludo final, pero aparte de que no tenga el saludo, el texto está perfectamente escrito, es un desarrollo, ya veremos, sistemático, sobre un tema teológico que el autor aborda.
La mayoría de los autores sostiene hoy que se puede tratar de una especie, yo lo llamo así, una especie, porque no hay que tampoco confundirlo con lo que nosotros entendemos desde nuestro siglo XXI, desde nuestro propio mundo, desde nuestro contexto cultural. Pero bueno, algo así como una especie de ensayo teológico. El autor que escribió este texto a los hebreos diseñó, algunos lo llaman también una homilía, una gran homilía. A mí me gusta más hablar, es cierto que la gente no leía, la mayoría de la gente en las comunidades. Eran algunos cristianos los que tenían el ministerio de la lectura, básicamente porque eran los que sabían leer. Entonces, todos los textos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, lo mismo en el Antiguo, fueron escritos para ser escuchados, no para ser leídos. Nosotros pertenecemos a una civilización, a una cultura de lectores, donde todos los que nos acercamos al texto sagrado generalmente sabemos escribir, en su gran mayoría por lo menos. Y por lo tanto estamos acostumbrados a hacer una lectura comunitaria o a hacer una lectura silenciosa, individual. Bueno, eso no sucedía con los escritos del Nuevo Testamento. Nuestras experiencias de lección divina, donde uno toma un texto bíblico y lo lee silenciosamente, a veces sin pronunciar palabras, solamente moviendo los labios, otras veces con la boca cerrada, simplemente llevando los ojos sobre el texto. Esa experiencia nace en la civilización del medioevo, sobre todo en el claustro de los monjes. Después, con el tiempo, con las facilidades culturales, más hoy con las diferentes plataformas, antiguamente con la creación del papel, que hizo más barato la difusión de los libros. Los monjes tenían los libros, tenían el tiempo para aprender a leer, sabían leer, compartían, si algunos monjes legos compartían la lectura porque había otros que le leían, pero tenían la consagración de su tiempo dedicada a esa reflexión del texto bíblico, y disponían toda su economía en producir los materiales necesarios y el trabajo artesanal para producir los textos, los códices, que los copistas copiaban. Eso llevaba mucho tiempo. Incluso generaban textos maravillosos, que hoy son piezas artísticas, esos textos que llamamos iluminados, porque están dibujados, artísticamente armados, con letras fascinantes. Bueno, todo ese trabajo disponía a la lectura. Obviamente, como decía, a partir del siglo XVI, con la creación de la imprenta, la utilización del papel para la difusión de los libros, esa fue la herramienta que utilizó Martín Lutero de Gutenberg para difundir la traducción de la Biblia al alemán que él realizó justamente para poder difundir la reforma que estaba planteando para la iglesia, ¿no? Él tradujo la Biblia, Gutenberg imprimió la Biblia y repartieron la Biblia en el pueblo alemán, y esto generó también la adhesión de mucha gente a esta propuesta de iglesia reformada que Lutero con los príncipes alemanes hacía, ¿no? Bueno, esto después llegó también en todo Occidente, no solo a la tradición reformada, sino también a todas las tradiciones cristianas. Las distintas iglesias nacidas de la reforma de Lutero se apropiaron también del mismo método, y finalmente en el siglo XX llegó también a nuestra iglesia católica,
cuando, con todo el movimiento bíblico del siglo XX y el auge del Concilio Vaticano II, el texto bíblico se empieza a difundir, ¿no? Y toda la gente empieza a leer la Biblia, ¿eh? Como decía, no solo hoy tener en cuenta el formato papel, sino también el formato virtual, ¿no? La gente anda con las aplicaciones en sus teléfonos, pudiendo acceder a los textos bíblicos en cualquier momento. Bueno, toda esta reflexión fue para hacerles ver que la carta a los hebreos probablemente no haya sido escrita como una homilía para la celebración de una misa. O si lo fue pensada así, no hay que perder de vista que las misas que celebraban en los orígenes del cristianismo en el siglo I eran celebraciones que comenzaban el sábado a la noche y que duraban toda la vigilia del día domingo, finalizaban con la salida del sol el domingo. Entonces no era una homilía en el sentido de nuestras homilías, que tenía que dar el cura, y que tenía que durar entre 10 y 30 minutos. Algunos curas hablan más, pero eso va contra las reglas de la posibilidad del ser humano de atender. Por eso muchos laicos se quedan dormidos en el asiento cuando la homilía dura más de 15 minutos. Bueno, imagínense que si había que leer toda la carta a los hebreos, por lo menos tenían que hacer una homilía de 1 hora. Por eso digo, quizás fue un texto preparado para la lectura en una vigilia, pero el formato, tenía un formato en donde la lectura llevaba quizás toda la noche. Se iba leyendo por partes, se discutía el texto, se trataba de apreciar, de entender, se iba explicando, se retomaba la lectura para que la gente vuelva a escuchar los fragmentos, se volvía a discutir, y eso quizás llevaba toda la noche. Por eso a mí me gusta más hablar de un ensayo, pero no un ensayo pensándolo desde nuestra realidad cultural, donde yo puedo escribir un ensayo sobre un tema bíblico y ustedes entonces individualmente lo leen, puede tener un sentido más pastoral, un sentido más académico, pero no deja de ser una forma de estudiar. Y aquí el texto fue escrito para suscitar la adhesión de la fe a Jesús, para suscitar la oración en la comunidad. Entonces, por eso digo, es una mezcla que uno tiene que pensar entre una homilía y un ensayo. ¿Por qué entonces ese fragmento de esos últimos 4 versículos que nosotros tenemos allí al final, que el autor hace referencia a la necesidad de que soporten esta exhortación? Dice, pues, se los he escrito brevemente. Eso es bastante irónico porque hay 13 capítulos. Sepan que nuestro hermano Timoteo se ha marchado, un dato así. Si viene pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos vuestros guías, a todos los santos, los saludan los de Italia, ¿no? Estos saludos y el deseo final de la gracia. Bueno, perdón, algunos autores hablan que quizás esto tenga que ver con una especie de tarjetita que se le agregó al rollo, al texto, al rollo, al final le agregaron y lo mandaron de regalo a alguien, como cuando nosotros queremos regalarle a alguien un libro y le escribimos en la primera página o le ponemos una tarjetita de cumpleaños, querido amigo, que tengas una linda fiesta, espero que cumplas muchos más, con mucho cariño, y lo firmamos. Y le regalamos entonces un libro que queremos que el otro lea y se lo dedicamos. Bueno, es muy probable que esta esquela final tenga que ver
justamente con los saludos que una comunidad que estaba en Italia, no sabemos en qué lugar, no necesariamente es la comunidad de Roma, porque no habla de que, no dice los saludan los de Roma, sino dice los saludan los de Italia, alguna comunidad en la península itálica, envía a otra comunidad, no sabemos cuál, este texto que ya se había empezado a difundir entre las comunidades cristianas. Y entonces los que recogieron después el texto y lo empezaron a copiar, digamos, los que lo incorporaron, sobre todo en las fuentes más antiguas con las que nosotros contamos, lo copiaron con estos mismos saludos. ¿Qué tiene que ver Pablo en todo esto? Nunca el escrito habla de Pablo, nunca. Incluso cuando uno compara su forma de escritura con los escritos paulinos, se encuentra que el estilo no es el de Pablo. El griego de la carta a los hebreos o del escrito a los hebreos es el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. Aquellos que manejan bien la lengua koiné, el griego koiné, lo notan, que su estilo es un estilo literario casi cercano al griego clásico. Y ese no es el estilo de escritura de Pablo. Pablo tenía una escritura mucho más coloquial. Por otro lado, ustedes saben que nosotros del Nuevo Testamento no contamos con los textos originales. De ningún libro, de ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento, nosotros tenemos el libro escrito por Lucas, Pablo, Mateo, Juan. No tenemos esos textos. Lo que tenemos son copias. Copias que las más antiguas son fragmentos del siglo II, del siglo II. Hay también del siglo III, algún papiro que tiene varios libros juntos. No todo el Nuevo Testamento completo. Recién para encontrar todo el Nuevo Testamento completo, tenemos que ir hasta el siglo IV, siglo V. Códices, los tres más famosos, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino. 3 libros que tienen toda la Biblia también, todo el Antiguo Testamento en griego, en su versión griega, y todo el Nuevo Testamento, que pertenecían a comunidades cristianas, que tenían esos libros y que por providencia o por gracia o por casualidad, bueno, allí fueron encontrados en antiguas bibliotecas y rescatados, y nos permiten también tener un registro muy importante de la historia de la formación de la Biblia, ¿no? Y del Nuevo Testamento. Pero en estos papiros más antiguos del siglo II, del siglo III, nosotros encontramos que la carta a los hebreos era copiada junto con las 13 cartas de Pablo. Con las 13 cartas de Pablo. Hay un papiro, no recuerdo ahora el número, que pertenece al siglo III, donde están todas las cartas de Pablo juntas y la carta a los hebreos copiada con estas cartas paulinas. ¿Cómo tenemos que interpretar este dato material de la historia textual de este escrito? Probablemente hayan sido las comunidades paulinas las que rescataron la carta a los hebreos. La carta a los hebreos puede haber circulado, aquí me tengo que meter con los destinatarios. Probablemente el autor, después vuelvo sobre este dato textual, probablemente el autor haya escrito
a cristianos, obviamente no judíos, que eran judíos, aparte de haberse convertido a Cristo, pero que vivían en la diáspora, que vivían afuera de Jerusalén. ¿Y esto por qué? Bueno, este sería el destinatario principal que el autor del escrito tenía delante. ¿Por qué suponemos a este destinatario? Nunca se lo nombra al destinatario. Por eso uno tiene que plantear hipótesis de a quién puede haber sido escrito. Pero suponemos que es un destinatario con estas características, porque el escrito de la carta a los hebreos debe ser el texto que más veces cita el Antiguo Testamento, que combina más citas del Antiguo Testamento. Todas estas citas son realizadas a partir del texto griego, de la Septuaginta. Esto quiere decir que los lectores leían el Antiguo Testamento en griego. Y el Antiguo Testamento en griego se leía justamente afuera de Jerusalén, no en Jerusalén, que leían el texto hebreo, en hebreo. Porque las comunidades judías de la diáspora hablaban y leían la lengua común del imperio, que en toda la parte oriental era el griego koiné. Entonces el destinatario de este autor tiene que conocer muy bien el Antiguo Testamento. Tiene que conocer muy bien esta versión, esta traducción del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Por eso se supone que el destinatario original o principal del escrito era una comunidad que no sabemos dónde estaba, eso es imposible de saber. Algunos autores dicen seguramente en Alejandría, porque allí había una gran comunidad judía, de donde se pueden haber convertido muchos al cristianismo, y por lo tanto había una gran comunidad cristiana también, de cristianos venidos del judaísmo, que conocían muy bien el texto del Antiguo Testamento, que conocían muy bien esta versión, y aparte era gente generalmente la de Alejandría, por la biblioteca de Alejandría, de mucha cultura. Entonces, algunos dicen que tanto el autor como el escrito fue dirigido a una comunidad de cristianos de la diáspora de Alejandría. Bueno, es difícil precisar el lugar, por lo menos sí nos podemos acercar con un poco más de precisión a la caracterización de esta comunidad destinataria, que puede tener que ver con un grupo de hebreos venidos de la diáspora judía, con mucho conocimiento del texto. Ahora, ¿cómo llega esto a las comunidades paulinas? Bueno, algún cristiano le hizo llegar a alguna comunidad de cristianos paulinos, alguna comunidad cristiana de las que originalmente había fundado Pablo o alguno de sus discípulos, le hizo llegar este escrito. Y a esos nuevos destinatarios le pareció tan fascinante este escrito que lo empezaron a copiar junto con las cartas de Pablo que conservaban, con las cartas de Pablo y de sus discípulos. Y por otro lado venía bárbaro porque de Pablo se conservan 7 cartas auténticas que escribió Pablo y otras 6 cartas que la crítica bíblica llama las deuteropaulinas y las pastorales. Las deuteropaulinas, que fueron escritas entre el año 70 y 90, se trata de Colosenses, segunda carta a los tesalonicenses y carta a los efesios, que no puede haber escrito Pablo porque Pablo murió en la década del 60, en la persecución de Nerón en Roma, y estos textos reflejan otra realidad histórica. Entonces tiene que haber sido escrita por discípulos de Pablo, utilizando la pseudoepigrafía, utilizando a Pablo como autor, porque ellos escribían desde sus pensamientos, desde su teología. Y las 3 cartas pastorales que fueron escritas a finales del siglo I, principio del siglo II. Las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito. En total son 13. En total son 13. Hasta parece razonable decir que con la carta a los hebreos se llega a un corpus
de 14 cartas, donde tenemos 7 auténticas que vienen del apóstol y otras 7 que pertenecen al pensamiento de sus comunidades, de sus discípulos. Este pensamiento que propone el autor de Hebreos fue incorporado a las comunidades paulinas, al pensamiento paulino, sin haber nacido en las comunidades de Pablo. Hay toda una tradición exegética que viene desde Lutero. Yo no sé si algún autor, algún padre de la iglesia lo ha planteado antes y de ahí lo toma Lutero. Eso la verdad que ahora no lo tengo presente, pero de adjudicarle el escrito a Apolo, el famoso Apolo, que aparece en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, 2, 3, todo ese debate de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Y por qué adjudicárselo a Apolo? Porque en los Hechos de los Apóstoles Lucas lo presenta a Apolo. Cuando Pablo llega a Corinto, llega también este tal Apolo, y de él se dice, en el capítulo 18, de él se dice, versículo 24, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente, que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. ¿Ven? Dominaba las escrituras. Entonces, un poco apoyados en este recuerdo que trae Lucas de la iglesia, del origen de la iglesia de los Corintios y que presenta también la presencia de Apolo en la ciudad de Corintio, contemporáneamente a Pablo, muchos entonces se animan a decir que el autor del escrito a los hebreos es Apolo. Bueno, esto digo, no deja de ser una hipótesis, tiene probabilidad, claro que sí, pero también podía haber otro hombre elocuente que manejaba muy bien las escrituras, que no necesariamente pertenecía a las comunidades paulinas, o que pertenecía a las comunidades paulinas y no es nombrado en el origen, y que puede haber escrito el texto. Algunos un poco es mucho más fácil decir que lo escribió Apolo también, porque por el personaje ese de Timoteo, y por esta tradición de que la carta a los hebreos apareció copiada junto con las cartas paulinas, entonces es mucho más fácil decir a ese hombre que encontramos ahí en los recuerdos de la iglesia de Corinto, adjudicarlo como autor de la carta y suponer entonces que la carta fue incorporada dentro de las comunidades paulinas porque la había escrito un discípulo de Jesús y de Pablo que estaba ligado a esas comunidades. ¿Esto es posible? Absolutamente. ¿Tenemos certeza? No. Entonces, en una de las discusiones de Lutero sobre esta cuestión, él termina diciendo algo que parece bastante sensato. Cuando comenta la carta a los hebreos, Lutero, termina diciendo, al final, solamente Dios sabe quién escribió la carta a los hebreos. Es un comentario, digo, bastante sensato porque no tenemos, la verdad, ninguna certeza para poder afirmar el nombre y apellido del autor de esta obra, que quedó en el anonimato y que quedará siempre en el anonimato. Aquellos que necesitan ponerle nombre, bueno, quizás de todas las propuestas escuchadas en la tradición de lectura a lo largo de estos 21 siglos de cristianismo, la propuesta de Lutero fue la más sensata, o la más escuchada. Perdón, la propuesta de Apolo fue la más sensata. Bueno, entonces ya dije más o menos por qué no es una carta, por qué no es de Pablo y por qué no es a los hebreos.
¿eh? Hasta aquí, no sé si las dos participantes presentes, María, Aquili, tienen alguna pregunta. Quizás la pregunta de ustedes puede ilustrar a los que vean estas charlitas en diferido. De paso también aprovecho las preguntas que vayan surgiendo, las podemos ir recogiendo. Ustedes me las pueden mandar por mail o por mensaje a mí, o lo mismo a María y a Kili, y entonces en el próximo video las recogemos y las tratamos de responder. Bueno, cualquier cosa entonces me interrumpen y me dicen. Otro tema, decía, muy importante que tenemos que desarrollar, tiene que ver con la temática de la obra. Y la temática de la obra un poco nos va a poner también ante la cuestión final de toda introducción a un libro bíblico. La cuestión final, digo, o la cuestión no final porque viene al final, sino la cuestión final porque es la última que me queda por mencionar, que es la del lugar de composición de la obra. ¿En qué lugar fue compuesta la obra? Para poder, el texto no lo dice, para poder suponer dónde puede haber sido escrita la obra, es interesante plantear algunas cosas que tienen que ver con el tema de la obra. Y el tema de la obra en realidad se lleva también todas las medallas o todas las menciones de este texto en la tradición. ¿Por qué? Porque el autor de este escrito, a veces yo lo llamo como carta porque me olvido por costumbre, como les pasará a ustedes, pero vamos a tratar, como hace la exégesis bíblica bien cuidada, de llamarlo el escrito a los hebreos, y no la carta a los hebreos, porque ya dijimos que no es una carta. Entonces, pongámosle los puntos a las íes, llamemos las cosas por lo que son, por su nombre. Uno de los temas fundamentales del escrito a los hebreos es justamente el tema que plantea, que es el tema del sacerdocio de Cristo. Ustedes, de haber leído, de haber escuchado fragmentos a los hebreos, recordarán que allí se presenta a Jesús como sumo y eterno sacerdote. Y esto es algo muy original, porque ningún otro escrito del Nuevo Testamento, tómense un momento para pensarlo, ningún otro escrito del Nuevo Testamento presenta a Jesús como sacerdote. Y al decir como sacerdote, no piensen ustedes en nuestros modelos sacerdotales, de nuestros sacerdotes de la parroquia, de las parroquias, de las órdenes o congregaciones religiosas que recibieron el orden sagrado. Ese sacerdocio viene de Cristo, pero fue diseñado por la Iglesia a lo largo de los siglos en su tradición. Cuando digo que el Nuevo Testamento no presenta a Jesús como sacerdote, piensen en los sacerdotes del tiempo de Jesús, que son justamente los sacerdotes que están en la vida cotidiana del templo de Jerusalén. Al contrario, cuando nosotros vemos en los evangelios a Jesús acercándose al templo de Jerusalén, generalmente lo vemos peleándose con los sacerdotes. La relación que él tenía con los sacerdotes era una relación mala. Él discutía con los sacerdotes, se confrontaba con ellos, se enfrentaba a ellos. No solo eso, sino que del único sacerdote que se cuenta allí que tenía cariño y respeto por él, era Nicodemo.
que tenía que ir a verlo de noche, a escondidas, sin que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque no era buen visto entre el grupo sacerdotal de entrar en relación con este maestro itinerante, medio profeta, que no se sabía bien qué era lo que pretendía, según la opinión del Sanedrín, y que aparte se ponía a la misma altura de Dios. Repasen en los evangelios sinópticos cuando Jesús, la noche del Jueves Santo, tiene que comparecer, después de que lo toman preso en el huerto de Getsemaní, tiene que comparecer ante el Sanedrín. Esa discusión con el sumo sacerdote, que en realidad Jesús no discute nada, el sumo sacerdote discute con él, y termina rasgándose los vestidos. Son un poco los sacerdotes los que manijean la causa de muerte en la cruz, asesinando a Jesús de Nazaret como que fuera un sedicioso, con la misma muerte que le tocaba a Barrabás, una muerte indigna, la más indigna del imperio. Son el grupo de sacerdotes del Templo de Jerusalén los principales responsables de ese asunto. ¿Por qué? Ellos fueron los que movieron a las autoridades romanas a que esto se realice de esta manera. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Que Jesús no es presentado como sacerdote en ninguno de los 4 evangelios. El rito que él realizó en la última cena es un rito que realizaba el padre de familia en la comunidad judía. Presidir la mesa, bendecir a Dios por el don del pan, partirlo y repartirlo con los demás. Lo mismo con la copa. Es una práctica laical, que Jesús la puede haber resignificado, evidentemente, sí, pero que no necesitaba ser sacerdote del Templo de Jerusalén para realizar ese nuevo rito que él instituyó. Entonces, el autor va a tener que crear, o por lo menos va a tener que fundamentar de una manera razonable esto que él afirma, que Jesús era sacerdote. Porque nunca Jesús se presentó como tal. Y porque aparte hay otra cuestión allí muy importante que no se puede perder de vista, y es que el sacerdocio en el Israel del tiempo de Jesús, como venía haciéndolo desde el siglo VI antes de Cristo, era una institución hereditaria. Para ser sacerdote vos tenías que ser de la tribu de Leví. Ese es el sacerdocio que descendía desde el viejo Aarón, y que por lo tanto si vos nacías y tenías un padre que era sacerdote, entonces vos eras sacerdote. Pero vos no podías hacerte sacerdote, porque si no tenías la sangre para hacerlo, no podías hacerlo. Lo que el autor va a necesitar fundamentar, y en eso se lleva casi la totalidad de su escrito, es de dónde le viene a Jesús el sacerdocio. ¿Cómo Jesús obtiene el sacerdocio? Porque él dice de entrada, Jesús viene de la tribu de Judá, no viene de la tribu de Leví. Pero justamente entonces él dirá, el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio distinto, porque no es el sacerdocio de Leví. Entonces él argumentará con la Escritura, ya lo estudiaremos en detalle, estoy adelantando el tema como para entrar en la problemática. El autor utilizará un texto bíblico que está en el libro del Génesis y un salmo, que es el Salmo 110, para fundamentar que el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio distinto, porque él dirá que Jesús tiene el sacerdocio de Melquisedec, que él es sacerdote a la manera de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote que aparece allí en el libro del Génesis, que se relacionó con Abraham, y que la comunidad judía lo tenía allí en sus textos sin saber bien de qué se trataba. Bueno, el autor utilizará esta figura
para argumentar que el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio nuevo, es un sacerdocio distinto al de Leví, al de Aarón. Y ahí entonces cargará las tintas teológicas sobre el tema, ¿no? Porque dirá, porque ese sacerdocio en realidad no ha servido para nada. Porque por medio de ese sacerdocio no hemos obtenido la salvación. Porque de hecho la prueba está en que tenemos que seguir ofreciendo día a día nuevos sacrificios para alcanzar el perdón de los pecados. Entonces él dirá que Jesucristo, con su sacerdocio, ha obtenido para nosotros el perdón de los pecados para siempre. Y esto es lo que él tendrá que argumentar en todo su texto. Entonces por eso a él le viene muy bien la necesidad de hablar de que el sacerdocio de Jesús es distinto, porque de hecho él necesita distinguirse del sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero a la vez recupera una institución veterotestamentaria importantísima, que no había quedado salvada o renovada hasta ahora por los autores bíblicos del Nuevo Testamento. Fíjense, las viejas instituciones del Antiguo Testamento, todos los autores habían explicado cómo se renovaban. Jesús es presentado por Mateo, por ejemplo, como un nuevo Moisés, un nuevo legislador. Jesús es presentado como un profeta, como el profeta que tenía que venir, el Mesías. De hecho, en la transfiguración aparecerá Elías al lado de él, como señalándolo, dándole la razón de que él es el que tenía que venir, él es el gran profeta que tenía que venir. Jesús es presentado como un maestro de sabiduría, como un sabio, como la sabiduría encarnada. Entonces fíjense cómo se salva la Torá, el legislador, Jesús es un nuevo legislador. La profecía, Jesús es el profeta. La sabiduría, Jesús es el sabio. Pero nadie había salvado el culto sacerdotal. Entonces este autor recupera también una tradición teológica del Antiguo Testamento que es fundamental, y que tiene también mucha importancia, porque a veces nosotros lo vemos como pasado de moda, pasó de moda, ya está, terminó, los sacrificios en el templo, porque de hecho no hay templo. Fíjense el problema, ¿no? De hecho el judaísmo no tiene templo. Muchas veces, si ustedes tienen algún pariente judío, ellos pueden decir el sábado vamos al templo. En realidad van a la sinagoga no es un templo. Que ellos vivan el espacio sinagogal como un espacio sagrado, por la presencia de la Torá y por la presencia de la Shekinah de Dios, que es justamente su presencia mística gracias a la Torá, no quiere decir que eso sea un templo, en el sentido del templo de Jerusalén. De hecho, ellos están esperando que venga el Mesías y que vuelva a construir el templo de Jerusalén. En el único culto donde se mantiene el concepto de templo, el concepto de altar y la presencia de un sacrificio, es en la Iglesia católica y en la Iglesia ortodoxa, donde nosotros tenemos un altar donde se realiza un sacrificio, y donde hay justamente una presencia de Dios que transforma ese espacio en un espacio sagrado, en un espacio cultual, en un templo. Bueno, esto de alguna manera, este pensamiento teológico que experimentamos diariamente o dominicalmente en nuestra liturgia y en nuestro culto católico, de alguna manera es gracias a la carta a los Hebreos, que facilitó esta reflexión. A pesar de que fue un escrito que muchos cristianos en su comienzo no querían aceptar, y no copiaban. ¿Por qué? Probablemente les resultaba muy atípico esto de hablar de Jesús como un sacerdote, porque no entendían el sacerdocio de Jesús. Bueno, el lugar de composición, entonces, para terminar.
ya dijimos un poquito los destinatarios, pero probablemente con esta misma idea de los destinatarios hay que ligar también el lugar en que fue escrito el texto, que puede haber sido también la diáspora para judíos cristianos que conocían, como se habla mucho de todo el sacerdocio de Aarón, de Leví, se hace referencia a todos los ritos del templo, muchos autores sostienen que tanto el autor como los destinatarios tenían que conocer toda esta liturgia muy bien. Por lo tanto, el texto o fue escrito cerca de Jerusalén y del templo por gente que lo solía frecuentar, o que también, por otro lado, el escrito lo que intenta es explicar por qué, o al revés, no explicar, sino dar sentido a por qué continuaba habiendo culto después del año 70 en las comunidades, luego que el templo de Jerusalén fue destruido. Ustedes tienen que recordar un dato que es muy importante aquí, que es que en el año 70 Tito destruye el templo de Jerusalén, expulsa a los judíos de Jerusalén. Y desde allí entonces, que el templo quedó destruido, que los judíos ya no están en Jerusalén, solo queda ese muro que nosotros visitamos, el famoso muro de los lamentos, es una de las paredes que quedó en pie del templo que en el año 70 destruyó Tito y que nunca más se volvió a reconstruir. Entonces el texto de Hebreos probablemente sea escrito en esa oportunidad y con todo este telón de fondo, justamente para decirle a estas comunidades cristianas que seguían yendo al templo después de que el templo fue destruido, miren que el culto sigue teniendo sentido, pero el culto que nosotros damos no es más con ese templo, es un culto nuevo, porque nosotros ya no necesitamos más de ese templo para dar culto. De hecho, ni se les ocurra pensar en reconstruir el templo, porque nuestro templo está en otro lado. Nuestro sacerdote es un sacerdote distinto a los sacerdotes que estaban en ese templo. Entonces este escrito viene justamente a dar sentido a una comunidad cristiana de cristianos venidos del judaísmo que seguían yendo al templo y que ante la destrucción del templo quedaron muy apenados o por lo menos perdidos en la vida y necesitaban ser reubicados y se necesitaba también resignificar su vida cristiana. Por eso es muy importante tener en cuenta este acontecimiento histórico para pensar el escrito, para pensar la oportunidad de su escritura y la recepción del destinatario original que este texto tuvo por este autor anónimo que escribió esta genialidad, que vamos a empezar a leer y a trabajar a partir del próximo encuentro. Bueno, creo que está bueno que terminemos aquí, donde completamos un poco toda esta introducción. Quizás es un poco plomo, no era lo que ustedes esperaban, porque ya querían meterse en el texto bíblico, pero teniendo en cuenta todas estas ideas, es mucho más fácil el ingreso a este texto, que, bueno, nos va a permitir comprender mucho más. Vamos a tratar de ir leyéndolo por fragmentos, de a poquito, tratando de completar con nuestro curso la lectura de estos 13 capítulos. No necesariamente van a ser 13 encuentros, porque el texto lo vamos fragmentando por las unidades literarias de sentido, tratando de ir leyendo los fragmentos por partes, tal como fueron diseñados por el autor. Así que los invito a todos los que nos vean en el video a que se pongan a leer este escrito tan maravilloso, a rezar con este texto, así también van preparando con su lectura la reflexión que después iremos haciendo sobre cada frase. Bueno,
Gracias, Leandro, me encantó. Y anoche yo pensaba, ¿quién le habrá inspirado? Bueno, seguro el Espíritu a Leandro para pensar en el tema, ¿no? En la carta a los Hebreos. Y escuchándote decía, qué inspirado, ¿no? El Espíritu que te suscitó esto, porque creo que esta carta, en este contexto sinodal, en este contexto donde Francisco también nos invita a repensarnos, ¿no? Como resignificar esta vida cristiana, me parece que nos va a ayudar un montón. No sé, yo te escuchaba y decía, va como anillo al dedo al contexto sinodal y también del sacerdocio que plantea Francisco y de la vida cristiana que nos está invitando hoy la Iglesia, ¿no? Así que sí, como que me motivaba mucho más. Bueno, eso que decís es interesante, yo quizás no lo dije ahora. Muchas veces el texto se cree que tiene que ser leído hoy por los ministros de la Iglesia, por los sacerdotes. Sin duda los sacerdotes tienen que leer y releer este texto tan importante porque tienen que configurar su vida y su propio sacerdocio con el sacerdocio de Jesús. Pero el autor de este texto no tiene delante el sacerdocio ministerial en sus objetivos cuando escribe este ensayo teológico, sino que él tiene delante el sacerdocio bautismal. Este texto es escrito para los bautizados, no para los sacerdotes de la Iglesia. Para los bautizados que tienen el sacerdocio bautismal o que participan por su bautismo del sacerdocio de Cristo. Entonces es un texto para todos los cristianos, sin importar la condición, el sexo, el oficio dentro de la Iglesia. Es un escrito para todos, y cada uno desde su lugar tiene que tratar de incorporarlo. Ya veremos, hay que ver entonces bien en qué consiste el sacerdocio de Cristo, pero ese es el tema de la carta, no me quiero, dejemos ahí, no que hable yo, sino que hable el texto, que nos lo explique el texto. Pero esto que decís, Kili, está muy bueno para fomentar el entusiasmo de todos en el estudio y en el acercamiento a estas sagradas letras que nos iluminan nuestra vida cristiana, nuestra vida bautismal. Perfecto, motivemos para el próximo episodio. Eso, bueno, muchas gracias y hasta la próxima.